se ha dicho numerosas veces ayer y hoy, que es implicar a todos los departamentos, implicar al equipo directivo. Otro elemento fundamental es que hay que trabajar, como es obvio, con diferentes textos de diferentes ámbitos del conocimiento. No es lo mismo comprender un problema de matemáticas que una explicación científica, o que un experimento químico, que una argumentación filosófica o un poema. Hay aspectos de la comprensión que son comunes a todos, pero hay otros que son específicos de cada uno de los lenguajes, con lo cual estos propios programas de formación no pueden elaborarlos solo, los pueden coordinar y dirigir, pero no elaborar solo los especialistas en los ámbitos lingüísticos. Hay que incorporar a especialistas en otras áreas del conocimiento para que ya de partida contemplen este tipo de situaciones. ¿Y quién puede convencer mejor a un profe de matemáticas? Pues con perdón, un asesor de matemáticas. De que trabaje la lectura, me refiero. Una de las características que creo que debe tener cualquier asesor de cualquier área, que determinadas competencias que son imprescindibles para toda la población las tengan incorporadas como aspectos centrales en el propio desarrollo de su materia. Bueno, ¿para qué están las matemáticas? Para aprender a resolver problemas. Y para eso tiene que entender, comprender lo que ahí figura, el texto del problema. Si un profesor de matemáticas se tira todo el año resolviendo ecuaciones derivadas integrales y proponiendo un problema cada 3 meses, es muy difícil que los alumnos sepan resolver problemas. Y es muy difícil que comprendan textos matemáticos si el propio profesor de matemáticas no trabaja esos textos matemáticos. Bueno, otro tema, la biblioteca escolar. Falta también que haya más personas especializadas en el uso de la documentación, la organización, que permitan que de verdad se convierta en un centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje en los centros. Hace falta que evidentemente no haya solo recursos literarios, sino que haya recursos de todos los ámbitos del conocimiento, que haya recursos tecnológicos. Hoy hay que hablar también, cuando hablamos de biblioteca, de hablar de Internet, el uso de Internet, pero también hay que buscar la forma de implicar más a las familias y al conjunto de la sociedad. Es que la educación no es una tarea solo del sistema educativo. Lo que creo que es un error grave es pensar que se resuelven solo por el hecho de haberlos incorporado formalmente al sistema educativo. Aunque lo hiciéramos de maravilla, todo lo que significa la educación en valores va mucho más allá de lo que hagamos o dejamos de hacer en un centro educativo. No puede ser que a la vez que se está diciendo que todos los contenidos relacionados con la educación en valores, todo lo que significa el respeto a los demás, todo lo que significa la solidaridad y todos los valores propios de una sociedad democráticamente avanzada, se trabajen en condiciones en los centros educativos y la misma cadena de televisión que te acaba de dar esa noticia en el telediario, en el programa siguiente fomenta el insulto, la falta de respeto y justo los valores contrarios que está planteando que hagamos desde educación. Si a partir de ahí vamos ofreciendo modelos, instrumentos, sugerencias, hacemos también actividades de formación con las familias, habrá más posibilidades de, en un ámbito como este, tener una mayor implicación de las familias con la lectura, con lo que significa y con los centros. Y para concluir, pues quizás haya que hacer otro plan más, que es un plan de planes, es decir, que suprimamos todos los planes, porque creo que los planes tienen una virtualidad, que es destacar en un momento determinado algo que queremos realmente poner en el foco como principal punto de interés y por algo se plantea. Se le puede llamar proyecto educativo de centro, se le puede llamar como cada uno le guste más llamarle, pero en cualquier caso es necesaria la reflexión sobre todos esos temas y lo que hace falta es que de verdad no solo se escriban por el experto en hacerlo o por el equipo directivo, como se decía, en algún caso, sino que de verdad formen parte de lo que es la asunción de valores colectivos de un centro que van mucho más allá de lo que cada profe hace en su ámbito específico, en su materia determinada. Ese es un buen plan, ¿eh? El de, El plan de planes. el de acabar con todos los planes.